Buenos días, mi nombre es Esteban Molina y les estaré hablando sobre el proceso de administración de proyectos. El proceso de administración de proyectos es el conjunto de fases que nos permiten dirigir un software desde su etapa inicial hasta su fecha de entrega, garantizando que se cumplan los objetivos de tiempo, de costo y de calidad. Este proceso se fundamenta en diferentes fases. Tenemos la fase de planeación, que es la fase inicial en donde definimos el qué, el cómo y el cuándo del proyecto antes de empezar a trabajar. En esta etapa nos encargamos de fijar los objetivos, delimitar el alcance del software, estimar el tiempo y presupuesto necesarios y diseñar el cronograma para las fechas límite de entrega. Por su parte, la organización consiste en estructurar y coordinar todos los recursos para llevar a cabo lo planificado. En esta fase asignamos los roles y las responsabilidades a cada miembro del equipo. Estableceremos vías de comunicación y nos aseguraremos de que todos los integrantes dispongan de la infraestructura técnica y herramientas necesarias para trabajar sin bloqueos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Rivero y yo le voy a hablar sobre la supervisión y el control de un proyecto. Primero que todo, la supervisión es el proceso continuo de observación, seguimiento y recolección de información sobre el estado real de las actividades del proyecto en comparación con lo planeado. Su objetivo principal es la visibilidad, es decir, saber qué está pasando en tiempo real, detectar desviaciones a tiempo y anticipar posibles problemas antes de que se conviertan en fallas graves. Las actividades clave de la supervisión son las siguientes. La primera de todo es el seguimiento del progreso, es decir, es verificar si las tareas se completan según el cronograma. Por ejemplo, uso de diagrama de Gantt o tableros Kanban. El segundo es gestión del equipo, es decir, observar el desempeño de los miembros del equipo, resolver bloqueos diarios y asegurar el cumplimiento de estándares. La tercera, recolección de métricas, es decir, medir el avance físico, o sea, serían como entregables completados, el financiero, que serían presupuestos ejecutados, y de calidad. Y por último, para cerrar la supervisión, sería la generación de informe de estado. ¿Esto a qué se refiere? Pues se refiere a documentar el progreso para informar a los interesados. Ahora le hablo sobre el control. Que el control es la capacidad de tomar acciones correctivas o preventivas a partir de los datos obtenidos en la etapa de supervisión. Si supervisar es diagnosticar, controlar es tratar la enfermedad, por así decirlo. Su objetivo principal es la alineación, es decir, ajustar la ejecución para mantener el proyecto dentro de los límites de alcance, tiempo y costo y calidad previamente definidos. Las actividades clave del control, primero es el análisis de desviaciones. Es decir, comparar el desempeño real contra la línea base, o sea, el plan versus el real, para identificar variaciones significativas. Por segundo, el gestión de cambios, es decir, evaluar, aprobar o rechazar solicitudes de cambio que afecten el alcance o los costos. Esto mediante una solicitud de cambio formal. La tercera, acciones correctivas, es implementar soluciones para reencaminar actividades retrasadas o fuera de presupuesto. Y por último, para cerrar, un ajuste de recursos, que es para reasignar personal, presupuesto o herramientas para equilibrar las áreas críticas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diego Prado y les voy a hablar sobre la evaluación. Este es un proceso de analizar los resultados de un proyecto y compararlos con los objetivos establecidos para determinar su eficacia, su eficiencia e impacto. Los elementos principales es revisar si se alcanzaron los objetivos y metas del proyecto, analizar el uso de tiempo, presupuesto y recursos, medir la cantidad de los resultados establecidos del proyecto, identificar los logros y dificultades, aspectos por mejorar, registrar lecciones aprendidas para futuros proyectos, elaborar un informe final con las conclusiones y las recomendaciones para próximos proyectos. El diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que puede representar las tareas de un proyecto mediante barras horizontales ubicadas en una línea de tiempo. Gracias a esto nos permite observar las actividades que deben realizarse en el proyecto, las fechas de inicio y la fecha de finalización de nuestro proyecto o del proyecto dado. También tenemos lo que es la durabilidad de cada tarea, el avance del proyecto, la relación o dependencia entre actividades y muchas otras cosas más. Muchas gracias por su atención. Muy buenas, mi nombre es Juan Navarro y le vengo a hablar sobre el diagrama de red
y ruta crítica. Un diagrama de red es una representación gráfica de las actividades de un proyecto y de la dependencia u orden que debe realizarse, mientras que la ruta crítica es la secuencia de actividades que determina la duración mínima total de un proyecto. En esto se maneja la holgura, que es el tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha final del proyecto. Las actividades de la ruta crítica normalmente tienen una holgura igual a 0. Un proyecto tiene las siguientes actividades: A, diseñar; B, programar; C, probar; y D, entregar. Además de los diagramas de Gantt, los diagramas de red y el método de la ruta crítica, también se emplea el diagrama de red como incertidumbre, conocido como método PER, es decir, Program Evaluation and Review Technique. Este diagrama de red con incertidumbre es una representación gráfica de las actividades y eventos de un proyecto en la que las duraciones de las tareas no se conocen con certeza. En este caso, el método PER aborda esta limitación modelando la duración de cada actividad como si fuera una variable aleatoria. Para cada actividad es necesario estimar las siguientes cantidades. Primero, la letra A corresponde al tiempo optimista. En este caso, la duración de la actividad está bajo las condiciones más favorables, mientras que la B es el tiempo pesimista. Aquí la duración de la actividad está bajo las condiciones más desfavorables, mientras que la letra M es el tiempo normal, que sería el más probable. Este valor es el más verosímil de la duración de la actividad, ya que se encuentra bajo condiciones normales. Ahora, la distribución de la probabilidad asociada a estos tiempos refleja que el tiempo más probable corresponde al requerido para completar la actividad en condiciones normales, mientras que los tiempos optimistas y pesimistas permiten cuantificar la incertidumbre inherente a la actividad. Ahora, esta incertidumbre puede deberse a factores como quizás desperfectos en el equipo, disponibilidad de mano de obra, retrasos en la entrega de materiales y cambios regulatorios y otros imprevistos que puedan surgir. Ahora, ¿cuándo se debe utilizar el diagrama de red con incertidumbre? Pues en este caso el método PERT es especialmente útil cuando primero, el proyecto es nuevo o poco repetitivo y no se cuenta con una historia fiable de duraciones. En segundo lugar, pues existen factores externos inciertos como la disponibilidad del equipo, retrasos en materiales, fallos en el equipo o cambios normativos. Y por otro, también donde se requiere cuantificar el riesgo de no cumplir fechas clave y evaluar distintos escenarios, ya sea optimista, normal o pesimista. Muchas gracias. Buenos días, soy Ricardo Crocker y voy a hablar sobre el acortamiento de proyectos. El acortamiento de proyectos básicamente es tener un proyecto en el que se vayan reduciendo los plazos de entrega para, ya sea competir en el trabajo, en el mercado laboral o estar al día con los plazos de entrega que generalmente tienen ciertas empresas con otras empresas, y esto evitan las multas. Entonces, para ello hay dos tipos de acortamiento de proyectos. Está el crushing, que básicamente es emplear más recursos, ya sea por medio de el pago o compra de equipos que respondan de manera más efectiva a las exigencias del trabajo. Están las contratas, que básicamente es traer más personal para que trabaje en el proyecto, o también está la opción de doblarle el turno a los trabajadores ya disponibles. Todo esto obviamente sale de un presupuesto, que ya sea la compra de equipos, ya pues, desde el mismo concepto de comprar es básicamente pagar por equipo nuevo. Si es una contrata, se tienen que pagar los nuevos salarios, y si es doblar el turno, se tienen que pagar también salarios dobles. Por lo menos en idea teórica. También está el trabajo rápido, que básicamente si antes trabajábamos por segmentos, ahora trabajamos de manera simultánea, lo que es muy sensible a errores. Es decir, ya no es por pasos 1, 2, 3, 4, sino que todo eso pasa a ser tareas individuales que, al ser muy propenso a errores, los más comunes podrían ser básicamente repetir trabajos ya hechos. Muchas gracias por su atención. Muy buenas, vengo a representar a mi grupo conformado por Esteban Molina, Ricardo Crocker, Elmar Pérez, Santiago Rivero, Diego Prado y mi persona Juan Navarro, en lo que respecta a la utilización de Microsoft Project para mejorar nuestro proyecto sociotecnológico y organizarlo. Para empezar, comenzamos configurando el calendario en el apartado Cambiar tiempo de trabajo. Luego creamos un nuevo calendario con el botón Crear calendario, haciendo una copia del calendario estándar. A continuación configuramos los detalles más específicos del horario, como son las horas por día, por semana y días por mes. Y trabajamos en lo que respecta al horario laboral. En este caso son 2 turnos, incluyendo las horas libres. Luego de esto se agregan los días feriados en el apartado de exclusiones para que esto no se tome en cuenta en la planificación del proyecto. Seguidamente se configuró el calendario ya creado en el proyecto como tal, en el apartado de información de proyecto, colocando la fecha de comienzo y seleccionando el calendario creado. Luego se agregó el calendario creado en el diagrama de Gantt, presionando clic derecho y seleccionando la opción escala temporal. Aquí se configuró el color de los días libres y se seleccionó el calendario. Luego se colocan las tareas necesarias para el proyecto y su duración aproximada en días, los cuales se calcularon con anterioridad.
Se indentaron las subtareas mediante la función aplicar sangre agrupándolos bajo una tarea padre. Aquí se puede ver la importancia de Microsoft Project debido a que permite agrupar todas estas tareas en casillas, hacer un cálculo y establecer fechas de inicio y fin. Para finalizar el apartado de diagrama de gran formato se seleccionó la casilla de tareas críticas para mostrar la ruta crítica del proyecto. Este ha sido nuestro recorrido de Microsoft Project, cómo lo hemos utilizado en nuestro proyecto sociotecnológico. Mi nombre es Juan Navarro y muchas gracias por su atención.